Liberalismo y democracia. Textos para la historia. Sinopsis. En esta maravillosa obra, se narra un tema tan importante como lo fue la teoría económica, derivada del liberalismo político, surgida durante la Ilustración, en el siglo XVIII, donde nos introducimos en temas como, la ley natural, naturaleza y principio de los gobiernos, teoría de los climas, el equilibrio político, el utilitarismo, el bruto feliz, el estado de naturaleza, entre otros. Paralelamente al desarrollo de la praxis política del despotismo ilustrado, el siglo XVIII lleva a cabo una importante revisión de la teoría, renovando el liberalismo de Locke, por obra de Montesquieu, y Bentham, al tiempo que con Rousseau, formula la doctrina de la democracia. El espíritu de las leyes de Montesquieu, 1748, constituye una revisión empírica de las formulaciones abstractas del pensamiento liberal, para adaptarlo a las circunstancias concretas de cada país y de cada Estado. Los elementos determinantes de la vida política serán, por tanto, la ley natural que la razón descubre, y la realidad social que tiene siempre un perfil concreto que modifica la formulación teórica. La combinación de ambos factores produce una diversidad de instituciones y leyes positivas. Montesquieu es el primero en señalar la importancia de la concreta estructura social en la realidad política, aunque su intento de formulación de unos principios explicativos, teoría de la naturaleza de los gobiernos, teoría de los climas y teoría de la relación entre las dimensiones territoriales y las formas de gobierno, no servirá sino para crear una tipología formal, resultado de la combinación de naturaleza y principio. La nueva formulación de la doctrina liberal elaborada por Montesquieu tiende a crear un sistema en que las leyes, al adaptarse a las circunstancias de cada nación, permitan el establecimiento de un sistema de contrapesos. Es preciso que el poder contenga al poder, que a través de la separación de poderes, la utilización de corporaciones intermedias entre el poder y los súbditos, y la descentralización, consigan evitar el despotismo. El liberalismo utilitario tiene en Bentham su figura más representativa y en los principios de moral y legislación su más sistemática formulación. De acuerdo con la tradición del pensamiento hedonista británico, hace del placer el móvil de las acciones de los hombres y el fundamento del principio de utilidad que le conduce a formular la ley fundamental del comportamiento humano, la medida de lo recto y lo erróneo es la mayor felicidad del mayor número. El principio de utilidad proporciona al Estado el instrumento necesario para evaluar las posibilidades de dos políticas alternativas y, como resultado de la mediación del Estado entre móviles egoístas y altruistas, se llegará a una situación en que se produce la coincidencia espontánea entre unos y otros. La formulación de Bentham permite excluir del esquema toda referencia al contrato al considerarlo como una ficción destinada a explicar las obligaciones mutuas del gobernante y los gobernados, que el principio de utilidad puede justificar con mayor precisión que las habituales referencias a la ley natural, bien común, justicia, etc. El pensamiento liberal inspira, finalmente, las formulaciones doctrinales, que, en forma de declaraciones de derechos, se producen con ocasión de los procesos revolucionarios, comenzando con el preámbulo de Jefferson a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 4 de julio 1776, cuyos principios se desarrollan sistemáticamente en las 10 primeras enmiendas constitucionales. Más tarde, en agosto de 1789, con la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, el liberalismo político alcanzará su más conocida formulación. Coincidiendo con la renovación del pensamiento liberal se produce la formulación de la doctrina democrática por obra de Rousseau que en el discurso sobre la desigualdad entre los hombres, 1755, trató el tema del estado de naturaleza y en el contrato social, 1762, estudió el tránsito a la sociedad civil y su ulterior evolución hasta alcanzar el estado presente, planteamiento que le distingue de anteriores tratadistas al no limitar su estudio al momento de constitución de la sociedad. El método de aproximación a la realidad social supone, igualmente, una radical novedad, por cuanto abandona todo intento de análisis racional en favor de un conocimiento inmediato de la realidad humana concreta, al declarar que los valores esenciales del hombre se reflejan en los sentimientos y no en las ideas,
los cuales a su vez no pueden comprenderse mediante la observación científica sino a través de la participación en las emociones y movimientos del alma de los demás. De aquí su insistencia en destacar los valores de los primitivos, de los salvajes, unidos por sus sentimientos, frente a la sabiduría de los civilizados separados por sus ideas. El resultado inmediato de tal planteamiento es la negación del individualismo por cuanto los valores habitualmente tenidos por tales, libertad, respeto de los contratos, valor ético de la persona, etc., no aparecen sino en virtud de la acción moralizadora de la comunidad y son inconcebibles al margen de una sociedad organizada. La fundamental categoría moral no la representa el individuo sino a partir del momento en que, al integrarse en una colectividad, se transforma en ciudadano. Al mismo tiempo la sociedad tiene bienes comunes, lengua, interés y bienestar colectivo, que no corresponden a una simple suma de intereses individuales. La aplicación del nuevo método le lleva a considerar cuál sería la naturaleza originaria del hombre que identifica con la de un bruto feliz, bruto por cuanto el aislamiento al privarle del lenguaje le despoja simultáneamente de la posibilidad de desarrollo intelectual, y feliz por cuanto sus necesidades elementales son fáciles de satisfacer. En el estado de naturaleza el hombre no reconoce más ley que el instinto de conservación, atemperado por un segundo instinto, la compasión, sentimiento que le lleva a evitar el sufrimiento innecesario en los demás, y que constituye la base del instinto de sociabilidad. El hombre salió de su estado originario en virtud de algún descubrimiento fortuito, por ejemplo, la conservación y reproducción del fuego, que dio a un individuo una ocasional superioridad, convirtiéndolo en centro de atracción para los demás hombres, momento en que el bruto, al desarrollar sus facultades hasta entonces potenciales, se convirtió en hombre y se integró en una primera sociedad. Es el momento en que aparece la familia patriarcal, como institución permanente derivada del instinto de sociabilidad y como consecuencia del contacto continuado, aparecen las lenguas, que al posibilitar el desarrollo de la razón, conducen a la formación de normas que constituyen el núcleo de la ley natural y el punto de partida para una vida moral, que ejemplifica el buen salvaje. El régimen patriarcal que caracteriza la Edad de Oro no puede mantenerse ante la desigualdad de condiciones individuales que lleva a los más capaces a adueñarse de una parte de los recursos naturales superior a sus necesidades, reduciendo a los demás a una dependencia económica, surgiendo entonces la Edad de Hierro que coincide en sus líneas generales con la idea que Hobbes se hacía del estado de naturaleza. Para salir de una situación de inseguridad y violencia, los propietarios convencieron a los demás de la necesidad de integrarse en una sociedad civil basada en el mantenimiento del estado actual de la propiedad. La sociedad civil resultante se basa en la injusticia, corrompe a los individuos y produce la inmoralidad, inevitable dados los supuestos que la informan. Es el estado presente de la sociedad y en él ha desaparecido el hombre natural sin que tenga posibilidad de surgir el hombre civil. La corrupción no es sin embargo tan profunda que no pueda rectificarse el camino emprendido, siempre que se vuelva al punto en que se tomó la dirección equivocada, es decir, se establezca un auténtico contrato social, que no será tal en tanto no integre armónicamente la inalienable libertad del individuo con las obligaciones derivadas de su incorporación en la sociedad. El problema, aparentemente insoluble, de integrar libertad absoluta y dependencia total, lo resuelve Rousseau mediante la teoría de la voluntad general, muy común, en el que cada uno se reconoce a sí mismo, de tal manera que al someterse a ella se obedece a sí mismo y afirma su plena libertad al tiempo que la total dependencia. La fórmula del contrato social implica una entrega simultánea y colectiva que pone a todos los individuos en una misma situación de dependencia y de participación en la voluntad general, alcanzando de este modo la libertad civil en que queda superada la contradicción. La voluntad general se convierte en el principio único de la moralidad de las acciones hasta tal punto que la virtud no es sino la conformidad de la voluntad particular a la general, dada la exigencia de total integración del individuo en la comunidad. Frente a ella el individuo no tiene ningún derecho fuera del de participar en su determinación a través del sufragio, por cuanto la voluntad general es norma objetiva, intrínsecamente ética, existente como voluntad de la comunidad con independencia de los individuos que la forman. Y, aunque es descubierta a través del voto, no es creada por la opinión concorde de la mayoría,
razón por la que la voluntad general es tanto la de la mayoría que la ha descubierto como la de la minoría que por error votó en contra. La ley natural. De las leyes según sus relaciones con los diversos seres. Las leyes, según su significación más alta, son las relaciones necesarias, que se derivan de la naturaleza de las cosas. Todos los seres tienen sus leyes, la divinidad tiene las suyas, el mundo material las tienen las inteligencias superiores al hombre, las bestias tienen las suyas, y el hombre tiene las suyas. Los que aseguran que el fatalismo es la causa productora de los efectos que vemos en el mundo, han dicho indudablemente el mayor de los absurdos, porque no puede haber lo más grande que el de suponer que una fatalidad ciega ha podido producir criaturas inteligentes. Hay, pues, una razón primitiva, y las leyes son las relaciones que existen entre ella y los diversos seres, y las que tienen estos entre sí. Dios tiene relaciones con el universo como creador, y como conservador, las leyes por las que creó son las mismas por las que conserva. Obra según estas leyes, porque las conoce porque las ha establecido, y las ha establecido porque guardan relación con su sabiduría y omnipotencia. Como según vemos el mundo creado por medio del movimiento de la materia y privado de inteligencia subsiste siempre, no podemos dejar de inferir que es necesario que sus movimientos tengan leyes invariables y que, si fuera posible imaginar otro mundo distinto de este, tendría también leyes inalterables, o dejaría de existir. El hombre como ser físico se gobierna de igual modo que los demás por leyes invariables, pero como ser inteligente viola con frecuencia las leyes que Dios le ha dado, y varía las establecidas por él mismo. Es de absoluta necesidad que él mismo se guíe, y es sin embargo un ser limitado sujeto al error, y a la ignorancia como todas las inteligencias finitas, y que pierde con facilidad hasta los débiles conocimientos que adquiere. Como criatura sensible se halla también sujeto a pasiones. Un ser de esta especie podía olvidarse a cada momento de su Creador, y Dios se lo ha recordado por las leyes de la religión, podía olvidarse de sí mismo y los filósofos le han advertido con los preceptos de la moral, y como, hecho para vivir en sociedad, podía olvidarse de los otros, los legisladores le han asignado sus deberes con las instituciones políticas y civiles. De las leyes de la naturaleza. Antes que todas las dichas leyes existían ya las de la naturaleza, llamadas así porque se derivan únicamente de la constitución de nuestro ser. Para conocerlas es necesario considerar al hombre, tal como debía encontrarse antes del establecimiento de las sociedades, por cuanto las leyes de la naturaleza son aquellas que no podría menos de recibir en semejante estado. La ley que, imprimiendo en nosotros la idea de un creador, nos conduce hacia él, es la primera de las leyes naturales por su importancia, pero no por el orden de conocerlas. El hombre en el estado de la naturaleza tuvo la facultad de conocer antes que los conocimientos, y es evidente que sus primeras ideas no pudieron ser especulativas y que antes de buscar el origen de su ser, debió pensar en su conservación. El primer sentimiento del hombre no puede ser otro que el de su debilidad, su timidez sería ilimitada, y si se necesitase una prueba experimental de la verdad de este aserto, nos la ofrecerían continuamente los hombres salvajes encontrados en los bosques, a los que todo les hace temblar y todo les hace huir. En tal estado cada uno debió reconocerse inferior, apenas habría alguno que osara considerarse igual, ninguno buscaría los medios de atacar a su semejante, y la paz debió ser la primera entre las leyes naturales. La suposición que hace Hobbes, de que los hombres tuvieron en un principio el deseo de subyugarse mutuamente, no es racional, porque la idea del imperio y de la dominación es tan compacta, y depende de tantas otras, que no pudo ser la primera del hombre. Pregunta Hobbes por qué causa, si los hombres no están naturalmente en estado de guerra, van siempre armados, y buscan llaves para cerrar sus moradas, pero no sabe al preguntar lo que atribuye a los hombres anteriores al establecimiento de las sociedades lo que no podía ocurrirles hasta después de la formación de éstas, que les ha hecho encontrar motivos de atacar y defenderse. Al sentimiento de su debilidad uniría el hombre el de sus necesidades, y otra ley natural le inspiraría el deseo de alimentarse. Dije antes que el temor induciría a los hombres a huir, pero, sin embargo, las señales de un temor recíproco los obligarían muy luego a reunirse,
contribuyendo también a ello el placer que todo animal siente al aproximarse a otro de su misma especie. Y como el amor que se inspiran los dos seres por su diferencia aumentaría este placer, la petición natural, que ambos se hacen siempre, sería la tercera ley. Además del sentimiento, tienen también los hombres por naturaleza el conocimiento, y con él una segunda relación, de que los demás animales carecen. Tienen, pues, por ello un nuevo motivo de unirse, y el deseo de vivir en sociedad sería la cuarta de estas leyes. Naturaleza y principio de los gobiernos. Diferencia de la naturaleza del gobierno y de su principio. Después de haber examinado cuáles son las leyes relativas a la naturaleza de cada gobierno, es necesario averiguar las que lo son a su principio. La diferencia que hay entre la naturaleza y el principio es la de que aquella hace ser, tal como es, a un gobierno, y éste lo hace obrar. La una forma su estructura particular, el otro se forma con las pasiones humanas, que lo movilizan. Por tanto, pues, las leyes deben ser tan relativas al principio de cada gobierno como a su naturaleza. Y voy por lo mismo a investigar cuál es el principio de cada uno de ellos. Del principio de los diferentes gobiernos. Dije antes que la naturaleza del gobierno republicano exigía que el poder soberano residiese en el pueblo en masa, o en cierto número de familias, la del gobierno monárquico, que el príncipe ejerciese la soberanía, pero conforme a leyes fijas establecidas, y la del gobierno despótico, que uno solo gobernase según su voluntad y sus caprichos. Nada más se necesita para encontrar los tres principios de estos gobiernos, porque ellos se derivan naturalmente. Principiaré, pues, la demostración por el republicano, y hablaré primero de la democracia. Del principio de la democracia. Para que los gobiernos monárquicos, o despóticos, se conserven o sostengan no es necesaria mucha probidad. La fuerza de las leyes en el uno, el brazo del príncipe continuamente levantado en el otro, lo arreglan y contienen todo. Pero en el Estado popular se necesita además de otro resorte, que es la virtud. Y esta verdad, que dejo sentada, viene confirmada por el cuerpo de la historia, y es enteramente conforme con la naturaleza de las cosas. Porque es evidente que, en una monarquía, donde el que hace ejecutar las leyes se juzga superior a éstas, se necesita de menos virtud que en un gobierno popular, donde el que las ejecuta sabe que se halla sujeto a ellas y que sufre también su rigor. Es además notoriosísimo que el monarca, que por mal consejo o descuido deja de ejecutar las leyes, puede fácilmente reparar el mal, ya sea mudando de consejo, o ya corrigiendo su negligencia. Pero cuando en un gobierno popular se abandonan y no se observan, como que este abandono no puede provenir sino de la corrupción de la República, el Estado se encuentra absolutamente perdido. Del principio de la aristocracia. Así como la virtud es necesaria en el gobierno popular, lo es también en la aristocracia, aun cuando no sea tan absolutamente precisa, porque el pueblo, que es en ella con relación a los nobles, lo que, en la monarquía con relación al monarca, yace contenido por la fuerza de las leyes. Pero ¿cómo se contendrán los nobles? Los que han de hacer ejecutar las leyes contra sus colegas, conocerán desde luego que obran también contra ellos mismos, y esto por la naturaleza de la Constitución hace absolutamente precisa la virtud en este gobierno. La aristocracia tiene por sí misma cierta fuerza, de que la democracia carece. Los nobles forman en ella una corporación, que reprime al pueblo por su naturaleza y por su interés, y basta por consiguiente que haya leyes, para que con este motivo se cumplan. Pero, así como es fácil que la nobleza reprima a los otros, así es sobremanera difícil que se reprima a sí misma, tal es la naturaleza de esta Constitución, que a un tiempo mismo parece que sujeta una clase a las leyes, y que la liberta de ellas. Por tanto, pues una corporación de esta especie solamente puede reprimirse de dos maneras, o por una gran virtud, que obligue a los nobles a considerarse de cierto modo iguales al pueblo, virtud que basta para formar una gran república, o por una virtud mediana, que, consintiendo en la moderación, obligue a los nobles a considerarse iguales entre sí, porque es bastante para su conservación. La moderación es, pues, el alma de estos gobiernos, pero lo es, cuando es hija de la virtud, y no de la cobardía,
ni de la pereza. La virtud no es el principio del gobierno monárquico. En la monarquía la política hace obrar las mayores cosas con la menor virtud que es posible, de igual modo que en las máquinas mejores el arte emplea los menos móviles, fuerzas y ruedas que le es posible. El Estado subsiste independientemente del amor a la patria, del deseo de la verdadera gloria, de la abnegación de sí mismo, del sacrificio de los más caros intereses, y de todas aquellas virtudes heroicas que encontramos en los antiguos, y de las que no conservamos otra cosa más que la noticia. Las leyes ocupan en ella el lugar de todas las virtudes, de que no hay ninguna necesidad, porque el Estado dispensa de ellas. Una acción que se ejecuta sin esplendor, carece hasta cierto punto de consecuencia. ¿Cómo se suple la virtud en el gobierno monárquico? Me precipito, y escribo de ligero, para que no se crea que es mi obra una sátira contra el gobierno monárquico. No, si éste carece de móvil, ya no es lo mismo. El honor, es decir, el prestigio de cada persona y de cada condición, ocupa en él el lugar de la virtud política, de que antes he hablado, y la representa por todo. Él es capaz de inspirar las mejores acciones, y unido a la fuerza de las leyes, es capaz de conducir al objeto del gobierno tanto como la virtud misma. Del principio de la monarquía. En las monarquías bien constituidas, todos los habitantes serán con poca diferencia buenos ciudadanos, pero rara vez se encontrará alguno que sea hombre de bien político, porque para serlo se necesita tener voluntad, y amar el Estado menos por el interés propio, que por el público. El gobierno monárquico supone, como ya se ha dicho, rango, y hasta nobleza de origen. La naturaleza del honor exige que pida preferencia y distinciones, y está por lo mismo en la esencia del gobierno. La ambición, que es tan perniciosa en la República, produce buenos efectos en la monarquía, así porque da vida al gobierno, como porque tiene la ventaja de no ser en ella peligrosa, porque puede reprimirse continuamente. Se dirá, acaso, que aquí sucede lo que, en el sistema del universo, en que hay una fuerza que aleja sin cesar los cuerpos del centro, y otra que los acerca. Así es efectivamente. El honor pone en movimiento todas las partes del cuerpo político y las enlaza por su acción misma, y de ello resulta que cada uno trabaja por el bien común, cuando cree atender solamente a sus intereses. Es una verdad, no obstante, filosóficamente hablando, que es un falso honor el que moviliza todas las partes del Estado, pero este honor falso es tan útil al público, como el verdadero lo sería para el particular, que fuese capaz de tenerlo. Y no es verdaderamente una grande obra inducir a los hombres a realizar las más difíciles acciones, que requieren fuerza, sin más recompensa que la fama de haberlas hecho. Del principio del gobierno despótico. Así como se necesitan la virtud en la república y el honor en la monarquía, se necesita el temor en el gobierno despótico, en el que la virtud no serviría de nada, y el honor sería peligroso. El poder omnímodo del príncipe se transfiere enteramente a aquellos a quienes él lo confía, y si estos fueran hombres capaces de estimarse bastante a sí mismos, se encontrarían en estado de causar una revolución, razón por la que el temor debe apagar con él todo sentimiento de ambición y abatir absolutamente los espíritus. Un gobierno moderado puede, inquiere, relajar algún tanto sus resortes, porque siempre se conserva por sus leyes y su fuerza. Pero cuando en un gobierno despótico el príncipe deja por un momento de tener el brazo levantado, cuando no puede aniquilan en un instante a todos los que ocupan los primeros destinos, todo está perdido, por cuanto el pueblo carece de protección, habiendo dejado de existir el temor, que es el móvil de este gobierno. Teoría de los climas. De la influencia de la naturaleza del terreno sobre las leyes. La bondad del terreno de un país establece en él naturalmente la dependencia. Los habitantes del campo que forman la parte principal del pueblo, son poco celosos de su libertad, porque estando muy ocupados, no piensan más que en sus negocios particulares. Una campiña que rebosa en bienes, teme el saqueo y teme a un ejército. ¿Quién formará el buen partido?, decía Cicerón a Ático, serán por ventura los comerciantes o los habitantes del campo. Podremos figurarnos que son opuestos a la monarquía unos hombres para quienes todos los gobiernos son iguales, con tal que los dejen tranquilos.
Así es que el gobierno de uno solo se encuentra más fácilmente en los países abundantes y el de muchos en los que no lo son tanto, y que esto es en ellos algunas veces una especie de reparación. La esterilidad del terreno del Ática estableció el gobierno popular, y la fertilidad del de Lacedemonia, el aristocrático, porque como en aquel tiempo se aborrecía en Grecia el gobierno de uno solo, era preciso adoptar este último, porque tiene con él más relaciones de semejanza. Continuación del mismo asunto. Los países fértiles se componen de grandes llanuras en las que nada puede disputarse al más fuerte, y es necesario someterse a él, sin que después de la sumisión el espíritu de libertad pueda recobrarse, por cuanto los bienes del campo son una prenda de fidelidad. Pero en los países montuosos es muy posible conservar lo que se tiene, y es muy poco lo que se necesita conservar. La libertad, es decir, el gobierno de que se goza, es el solo bien que merece defenderse, y reina más por lo tanto en los países ásperos y montuosos, que en los demás que al parecer ha favorecido la naturaleza. Los montañeses conservan un gobierno más moderado, porque no están tan expuestos a las conquistas. Se defienden fácilmente, y no pueden ser atacados sin dificultad, las municiones de guerra y de boca no pueden reunirse y llevarse contra ellos sin muchos dispendios, y el país no provee de ninguna. Y es por lo mismo tan difícil hacerles la guerra, y tan peligroso el emprenderla, que las leyes que se hacen para seguridad de otros pueblos apenas pueden reputarse en estos como necesarias. El equilibrio político. De la Constitución de Inglaterra. En cada estado, hay 3 clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes, y el ejecutivo de las que pertenecen al civil. Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones, y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará poder judicial, y el otro, simplemente poder ejecutivo del Estado. La libertad política, en un ciudadano, es la tranquilidad de espíritu que proviene de la opinión que cada uno tiene de su seguridad, y para que se goce de ella, es preciso que sea tal el gobierno que ningún ciudadano tenga motivo de temer a otro. Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor. En el estado en que un hombre solo o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo administrase los 3 poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente. En la mayor parte de los reinos de Europa es el gobierno moderado, porque el príncipe, que administra los 2 primeros poderes, deja a los súbditos el ejercicio del tercero. Pero en Turquía, como que los 3 se hallan reunidos a la vez en las manos del sultán, impera el despotismo más horroroso. El poder judicial no debe confiarse a un senado permanente y sí a personas elegidas entre el pueblo en determinadas épocas del año, del modo prescrito por las leyes, para formar un tribunal que dure solamente el tiempo que requiera la necesidad. De este modo el poder de juzgar, tan terrible en manos del hombre, no estando sujeto a una clase determinada, ni perteneciente exclusivamente a una profesión se hace, por decirlo así, nulo e invisible. Y como los jueces no están presentes de continuo, lo que se teme es la magistratura, y no se teme a los magistrados. Y es necesario también que en las grandes acusaciones el criminal, unido con la ley, pueda elegir sus jueces, o cuando menos recusar un número tan grande de ellos que los que resten se consideren como elegidos por él. Los otros 2 poderes son más fáciles de confiar a magistrados o corporaciones permanentes, porque no siendo el uno más que la voluntad general del Estado, y el otro su ejecución,
no gravitan particularmente sobre el individuo. Pero si los tribunales no deben ser fijos, sus sentencias deben serlo de tal modo que no han de contener otra cosa que el texto literal de la ley, porque si pudieran ser la opinión particular del juez, se viviría en la sociedad sin saber en ella con exactitud las obligaciones que se contraen. Es necesario además que los jueces sean de la condición del acusado, o mejor dicho sus iguales, para que no crea que cae en manos de personas inclinadas a hacerle daño. Como el hombre que cree tener un alma independiente debe gobernarse a sí propio en los estados libres, es de absoluta necesidad que el pueblo en masa tenga en ellos el poder legislativo. Pero como es imposible que lo ejercite en los estados muy extensos, y en los pequeños hay en ello grandísimos inconvenientes, se ve precisado a hacer por medio de representantes lo que no puede ejecutar por sí mismo. Los vecinos de una ciudad conocen mejor las necesidades de ella que las de las otras, y juzgan mejor de la capacidad de sus convecinos que de la de sus demás compatriotas, y aun cuando no es absolutamente preciso que los miembros del cuerpo legislativo se nombren de la masa general del Estado, siempre conviene que las principales poblaciones elijan sus representantes. Hay la grande ventaja en esto de que los diputados pueden discutir los negocios. El pueblo no es a propósito para hacerlo, y este es uno de los mayores defectos de la democracia. No hay necesidad alguna de que los representantes, que han recibido instrucciones generales de sus comitentes, las reciban en particular sobre cada negocio, como se acostumbra a hacer en las dietas de Alemania. Todo ciudadano debe tener voto en su respectivo distrito para elegir representante, excepto los que se encuentren en tan mísera posición que puedan considerarse como destituidos de voluntad propia. Era común a la mayor parte de las antiguas repúblicas el vicio de conceder al pueblo el derecho de tomar resoluciones activas, y que exigen pronta ejecución, sin atender a la incapacidad que tiene para ello. El pueblo no debe tomar otra parte en el gobierno que la de elegir sus representantes, sola cosa que está al alcance de sus facultades, porque si hay pocos en el que conozcan el grado preciso de la capacidad de los hombres, cada uno tiene sin embargo la suficiente para saber en general si el que elige es más ilustrado que otros. El cuerpo de representantes no debe tener por objeto el de tomar resoluciones activas, porque no le sería fácil desempeñarlo, y si el de hacer leyes o ver si las hechas se ejecutan con fidelidad, porque en esta parte ninguno puede aventajarlo. Pero como en todo estado hay siempre personas distinguidas por su nacimiento, riquezas u honores, que si estuviesen confundidas con el pueblo, y solo tuviesen un voto como los demás, considerarían la libertad como una esclavitud, y no tendrían interés alguno en defenderla, porque la mayor parte de las resoluciones obrarían en su perjuicio. Hay una necesidad de que éstas tomen una parte en la legislación proporcionada a las demás ventajas que disfrutan en el Estado, y de que formen por lo tanto un cuerpo que tenga el derecho de reprimir los atentados del pueblo, como éste lo tiene para contener los suyos. De esta manera el poder legislativo residirá en una corporación de nobles y en otra elegida por el pueblo, que tendrán sus asambleas y discusiones distintas, y sus miras y sus intereses diferentes. De los tres poderes referidos el de juzgar es nulo hasta cierto punto. Quedan por consiguiente dos, y como estos necesitan de una fuerza reguladora que los modere, ninguna es más a propósito que la parte del cuerpo legislativo que se compone de la nobleza. Esta debe por lo tanto ser hereditaria, ya porque lo es primeramente por naturaleza, y ya porque es necesario que tenga un gran interés en conservar sus prerrogativas, odiosas que son por sí mismas, y que en un estado libre deben estar en peligro constantemente. Mas como un poder hereditario podría pensar solamente en sus intereses particulares y olvidarse de los del pueblo, hay también necesidad de que en aquellos negocios en que haya grande interés en corromperlo, como en las leyes sobre los impuestos, no tenga otra parte en la legislación, que la que le concede su facultad de impedir, y no la de instituir. Y llamo facultad de instituir al derecho que uno tiene de ordenar por sí mismo, o de corregir lo ordenado por otro, y facultad de impedir, al de anular una resolución tomada por otro. Este era el poder de los tribunos de Roma. Y aun cuando el que tiene la facultad de impedir puede tener también el derecho de aprobar, no es por entonces esta aprobación otra cosa que la declaración de que no hace uso de su facultad de impedir, declaración que se deriva de esta misma facultad. El poder ejecutivo, empero, debe residir en manos de un monarca,
porque esta parte del gobierno, que necesita siempre de una acción momentánea, se administra mejor por uno que por muchos, así como todo lo perteneciente al poder legislativo se dispone mejor por muchos que por uno, y porque si no hubiese monarca, y el poder ejecutivo estuviese confiado a un cierto número de individuos del cuerpo legislativo, desaparecería la libertad por estar unidos ambos poderes, y por ser unas mismas las personas que tendrían no podrían tener con frecuencia participación en uno y en otro. El cuerpo legislativo no debe dejar pasar mucho tiempo sin reunirse, porque si lo hiciese la libertad dejaría de existir, y tendría lugar una de dos cosas: o el Estado caería en la anarquía por falta de resoluciones legislativas, o tomaría éstas el poder ejecutivo, y se convertiría en absoluto. Es inútil sin embargo la constante reunión del cuerpo legislativo, y sería también a la vez incómoda a los representantes y gravosa al poder ejecutivo, que no pensaría en llenar su deber, y sí solamente en defender sus prerrogativas, y su derecho de ejecutar. Por otra parte, si el cuerpo legislativo estuviese continuamente reunido, podría suceder que no hubiese que nombrar nuevos diputados sino para reemplazar a los que muriesen, en cuyo caso, y corrompida una vez aquella corporación, el mal ya no tendría remedio. Por el contrario, cuando los diversos cuerpos legislativos se suceden unos a otros, el pueblo, que ha formado mal concepto del actual, permanece tranquilo porque funda con razón sus esperanzas en el venidero. Mas si siempre fuese el mismo, viéndolo una vez corrompido, y no esperando nada de sus leyes, recurriría al furor y la sublevación, o se entregaría a la indolencia. El cuerpo legislativo no debe reunirse por sí mismo, porque una corporación no se considera con voluntad sino en tanto que está reunida, y porque si su reunión no fuese unánime sería imposible saber cuál parte formaba el cuerpo legislativo, si la que se había reunido o la que había dejado de hacerlo. Tampoco ha de tener facultad para prorrogar el tiempo de las asambleas, porque ésta le facilitaría los medios de perpetuarse y sería muy peligrosa en el caso que quisiese atentar contra el poder ejecutivo. Y como, por otra parte, hay épocas más convenientes que otras para que la corporación se reúna, es necesario que el Poder Ejecutivo arregle el tiempo de la permanencia y duración de las asambleas, con relación a las circunstancias que él mismo conozca. Si el Poder Ejecutivo no tiene derecho de contener las empresas del cuerpo legislativo, éste se hará despótico, porque podrá atribuirse todo el poder imaginable, y aniquilar los demás. Pero no hay necesidad de que el Poder Legislativo tenga recíprocamente la facultad de contener al Ejecutivo, porque teniendo límites la ejecución por su naturaleza, es inútil limitarla, y porque además el Poder Ejecutivo no se ejerce comúnmente sino sobre cosas momentáneas. El poder de los tribunos de Roma era vicioso, porque sujetaba no solamente la legislación, sino también la ejecución, cosa que producía grandes males. Mas si en un Estado libre el poder legislativo no debe tener el derecho de contener al Ejecutivo, tiene y debe tener la facultad de examinar de qué manera se han ejecutado las leyes que él hizo, y esta es la ventaja que tiene este gobierno sobre los de Creta y Lacedemonia, en donde los cosmos y los éforos no daban cuenta de su administración. Pero, cualquiera que sea este examen, el cuerpo legislativo no debe tener el poder de juzgar la persona, y por consiguiente la conducta del que ejecuta. Su persona debe ser sagrada, porque siendo necesaria al Estado, para que el cuerpo legislativo no se haga tiránico, desde el momento en que fuese acusado o juzgada, se acabaría la libertad. En estos casos el Estado no sería una monarquía, sería una república no libre. Pero como el que ejecuta no puede hacer nada malo sin tener consejeros malos y que aborrezcan las leyes como ministros, aunque como hombres las favorezcan, estos pueden ser acusados y castigados. Tal es la ventaja de este gobierno sobre el de Gnido, en donde no permitiendo la ley llamar a juicio a los amímones, ni aun después de su administración, el pueblo no podía jamás inquirir los motivos de las injusticias que se le habían hecho. El utilitarismo. 1. La naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el gobierno de dos señores soberanos, el dolor y el placer. Ellos solo señalan lo que debemos hacer y determinan lo que haremos. Tanto la norma de derecho y de injusticia, como la cadena de causas y efectos están amarradas a su trono. Nos gobiernan en todo lo que hacemos, decimos, y pensamos,
todo esfuerzo que podamos hacer para liberarnos de nuestra sumisión, no sirve sino para demostrarla y confirmarla. De palabra un hombre puede pretender abjurar de su imperio, pero en realidad permanecerá sometido a él en toda su existencia. El principio de utilidad reconoce esta sumisión, y se la apropia para la fundación del sistema cuyo objeto es construir la fábrica de la felicidad mediante los instrumentos de la razón y del derecho. Y los sistemas que intentan ponerlo en tela de juicio, utilizan sonidos en vez de entendimiento, capricho en lugar de razón, oscuridad en vez de luz. Pero basta de metáfora y declamación, no es precisamente por tales medios como la ciencia moral mejorará. 2. El principio de utilidad es el fundamento del presente trabajo, será, por tanto, lógico al principio dar una relación explícita y determinada de lo que significa. Por principio de utilidad se entiende ese principio que aprueba o desaprueba toda acción, de acuerdo a la tendencia que parezca aumentar o disminuir la felicidad de la parte cuyo interés está en tela de juicio o, lo que es lo mismo, en otras palabras, promover u oponerse a esta felicidad. Hablo de toda acción cualquiera, y no, por tanto, solamente de la acción de un individuo privado, sino de toda medida de gobierno. 3. Por utilidad se entiende la propiedad sobre cualquier objeto mediante la cual se tiende a producir beneficio, ventaja, placer, bienestar o felicidad. Todo esto en el presente caso lleva a la misma cosa, o, lo que de nuevo lleva al mismo objeto, impedir el advenimiento del daño, dolor, mal, o desgracia a la parte cuyo interés se considera, si aquella es la comunidad en general, entonces la felicidad de la comunidad, si es un individuo particular, la felicidad de ese individuo. 4. El interés de la comunidad es una de las expresiones más generales que puede encontrarse en el vocabulario de los moralistas, no es sorprendente por tanto que su significado se haya perdido a menudo. Cuando tiene un significado, es este: la comunidad es un cuerpo ficticio compuesto de personas individuales a las que se considera constituyentes de aquel como si fueran sus miembros. El interés de la comunidad entonces, ¿cuál es? La suma de los intereses de los distintos individuos que la componen. 5. Es inútil hablar del interés de la comunidad sin comprender lo que es el interés del individuo. Se dice que una cosa promueve el interés de un individuo, cuando tiende a añadir algo a la suma total de su placer, o, lo que viene a ser lo mismo, a disminuir la suma total de su dolor. 6. Se puede decir entonces que una acción es conforme al principio de utilidad o, para abreviar, a la utilidad, en el sentido que se refiere a la comunidad en conjunto, cuando la tendencia que tiene a aumentar la felicidad de la comunidad es mayor que la que tiene a disminuirla. 7. Puede decirse que una medida de gobierno, que es una forma particular de acción, realizada por persona o personas particulares, es conforme a, o está dictada por, el principio de utilidad, cuando de manera semejante la tendencia que tiene a aumentar la felicidad de la comunidad es mayor que la que tiene a disminuirla. 8. Cuando una acción, o en particular una medida de gobierno, se considera conforme al principio de utilidad, puede ser conveniente, para el objeto del raciocinio, imaginar una especie de ley o precepto, llamado ley o precepto de utilidad, y hablar de la acción en cuestión como conforme a tal ley o precepto. 9. Puede decirse que un hombre es partidario del principio de utilidad, cuando la aprobación o reprobación que concede a una acción, o a una medida, está determinada por, y es proporcionada a, la tendencia que, según él, tiene a aumentar o disminuir la felicidad de la comunidad, o, en otras palabras, a su conformidad o disconformidad a las leyes o preceptos de utilidad. X de una acción que es conforme al principio de utilidad, se puede siempre decir si es algo que debe hacerse o al menos que no es algo que no debe hacerse. Se puede decir también que es justo que se haga, o, al menos, que no es perjudicial que se haga, que es una acción justa, o, al menos, que no es injusta. Cuando se interpretan así las palabras deber, y justo e injusto, y otras de este tipo tienen significado, cuando se interpretan de otro modo, carecen de él. 11. Se ha discutido formalmente alguna vez la rectitud de este principio. Parece que lo han hecho en efecto los que no sabían lo que quería decir. Es susceptible de alguna comprobación directa. Parece que no,
porque lo que se emplea para probar otra cosa no puede probarse a sí mismo, una cadena de demostraciones debe tener su comienzo en algún lado. Proporcionar tal demostración es tan imposible como innecesario. 12. No hay ni ha habido una criatura humana, por muy estúpida o perversa que sea, que no haya hecho concesiones a ello en muchas o tal vez en la mayoría de las ocasiones de su vida. Debido a la constitución natural de la estructura humana, en la mayor parte de las ocasiones de su vida, los hombres en general abrazan este principio sin pensarlo, sino en las formulaciones generales de su actuación, sí, al menos, en la realización de estas mismas acciones. Ha habido, a la vez, quienes han estado dispuestos a abrazarlo puramente y sin reserva. Pocos son incluso quienes no hayan tenido ocasión de enfrentarse con él, ya por no entender cómo aplicarlo, o por algún prejuicio que temían examinar o del que no podían deshacerse. Porque tal es la sustancia de que el hombre está hecho, en los principios y en la práctica, en el buen camino o en el malo, la más rara de todas las cualidades humanas es la estabilidad. 13. Cuando un hombre intenta combatir el principio de utilidad, lo hace con razones sacadas, sin ser consciente de ello, del propio principio. Sus argumentos, si prueban algo, prueban no que el principio sea falso, sino que, de acuerdo con las aplicaciones que, según él, se hacen de él, está mal aplicado. ¿Es posible para un hombre mover la tierra? Sí, pero debe primero encontrar otra tierra para apoyarse en ella. El bruto feliz. El hombre salvaje, entregado por la naturaleza al solo instinto, o más bien compensado del que acaso le falta con facultades capaces de suplir primero a ese instinto y elevarle después a él mismo muy por encima de la propia naturaleza, comenzará, pues, por las funciones puramente animales. Percibir y sentir será su primer estado, que le será común con todos los animales, querer y no querer, desear y temer, serán las primeras y casi las únicas operaciones de su alma, hasta que nuevas circunstancias ocasionen en ella nuevos desenvolvimientos. Digan lo que quieran los moralistas, el entendimiento humano debe mucho a las pasiones, las cuales, según el común sentir, le deben mucho también. Por su actividad se perfecciona nuestra razón, no queremos saber sino porque deseamos gozar, y no puede concebirse porque un hombre que careciera de deseos y temores habría de tomarse la molestia de pensar. A su vez, las pasiones se originan de nuestras necesidades y su progreso, de nuestros conocimientos, pues no se puede desear o temer las cosas sino por las ideas que sobre ellas se tenga o por el nuevo impulso de la naturaleza. El hombre salvaje, privado de toda suerte de conocimiento, solo experimenta las pasiones de esta última especie, sus deseos no pasan de sus necesidades físicas, los únicos bienes que conoce en el mundo son el alimento, una hembra y el reposo, los únicos males que teme son el dolor y el hambre. Digo el dolor y no la muerte, pues el animal nunca sabrá qué cosa es morir, el conocimiento de la muerte y de sus terrores es una de las primeras adquisiciones hechas por el hombre al apartarse de su condición animal. Aun cuando imaginásemos un hombre salvaje tan hábil en el arte de pensar como lo presentan nuestros filósofos, aunque hiciéramos de él, siguiendo ese ejemplo, un filósofo, descubriendo por sí solo las verdades más sublimes, componiendo por medio de razonamientos abstractos máximas, de justicia y de razón sacadas del amor al orden en general o de la voluntad conocida de su Creador, en una palabra, aunque supusiéramos en su espíritu tantas luces y tanta inteligencia como torpeza y estupidez debe tener y tiene en efecto, ¿qué utilidad sacaría la especie de toda esta metafísica, que no podía comunicarse y que perecería con el individuo que la hubiera inventado? ¿Que progresaría el género humano disperso en los bosques entre los animales? ¿Y hasta qué punto podrían perfeccionarse e ilustrarse mutuamente unos hombres que, no teniendo domicilio fijo ni necesidad unos de otros, apenas se encontrarían 2 veces en mi vida, sin conocerse y sin hablarse? Considérese cuántas ideas debemos al uso de la palabra, cuánto ejercita y facilita la gramática las operaciones del espíritu, piénsese en las fatigas inconcebibles y en el infinito tiempo que ha debido constar la primera invención de las lenguas, añádanse estas reflexiones a las precedentes, y se comprenderá cuántos millares de siglos han debido necesitarse para desarrollar sucesivamente en el espíritu humano las operaciones de que era capaz. El estado de naturaleza.
Hay además otro principio que Hobbes no ha observado, el cual, habiéndole sido dado al hombre para suavizar en ciertas circunstancias la ferocidad de su amor propio o su deseo de conservación antes del nacimiento de este amor, modera el ardor que siente por su bienestar con una innata repugnancia a ver sufrir a sus semejantes. No creo que deba temer una contradicción concediendo al hombre la única virtud natural que se ha visto obligado a reconocer el más furioso detractor de las virtudes humanas. Me refiero a la piedad, disposición adecuada a seres tan débiles y sujetos a tantos males como somos nosotros, virtud tanto más universal y tanto más útil al hombre cuanto que precede al uso de toda reflexión, y tan natural, que las bestias mismas dan de ella algunas veces sensibles muestras. Es, por tanto, perfectamente cierto, que la piedad es un sentimiento natural que, moderando en cada individuo la actividad de su amor a sí mismo, concurre a la mutua conservación de la especie. Ella nos impulsa sin previa reflexión al socorro de aquellos a quienes vemos sufrir, ella sustituye en el estado natural a las leyes, a las costumbres y a la virtud, con la ventaja de que nadie se siente tentado de desobedecer su dulce voz. Ella disuadirá a un salvaje fuerte de quitar a una débil criatura o a un viejo achacoso el alimento que han adquirido penosamente, si espera hallar el suyo en otra parte. Ella inspira a todos los hombres, en lugar de la sublime máxima de justicia razonada. Pórtate con los demás como quieres que se porten contigo, esta otra de bondad natural, acaso menos perfecta, pero mucho más útil que la anterior, haz tu bien con el menor daño posible para otro. En una palabra, es en este sentimiento natural, más bien que en los sutiles argumentos, donde hay que buscar la causa de la repugnancia que todo hombre siente a obrar mal, aun independientemente de los preceptos de la educación. Aunque Sócrates y los espíritus de su tiempo puedan adquirir la virtud por medio del razonamiento, hace tiempo que habría desaparecido el género humano si su conservación hubiese dependido de quienes lo componen. Con pasiones tan poco activas y un freno tan saludable, los hombres, más bien feroces que malos, más atentos a ponerse a cubierto del mal que podían recibir que inclinados a hacer daño a otros, no estaban expuestos a contiendas muy peligrosas. Como no tenían entre sí ninguna especie de relación, como, por tanto, no conocían la vanidad, ni la consideración, ni la estima, ni el desprecio, como no tenían la menor noción del bien ni del mal, ni alguna idea verdadera de justicia, como miraban las violencias que podían recibir como daño fácil de reparar, y no como una injuria que debe ser castigada, y como ni siquiera pensaban en la venganza, a no ser tal vez maquinalmente y en el mismo momento, como el perro que muerde la piedra que se le arroja, sus disputas raramente hubieran tenido causa más importante que el alimento. Concluyamos que el hombre salvaje, errante en los bosques, sin industria, sin palabra, sin domicilio, sin guerra y sin relaciones, sin necesidad alguna de sus semejantes, así como sin ningún deseo de perjudicarlos, quizá hasta sin reconocer nunca a ninguno individualmente, sujeto a pocas pasiones y bastándose a sí mismo, solo tenía los sentimientos y las luces propias de este estado, solo sentía sus verdaderas necesidades, solo miraba aquello que le interesaba ver, y su inteligencia no progresaba más que su vanidad. Si por casualidad hacía algún descubrimiento, tanto menos podía comunicarlo cuanto que ni reconocía a sus hijos. El arte perecía con el inventor. No había educación ni progreso, las generaciones se multiplicaban inútilmente, y, partiendo siempre cada una del mismo punto, los siglos transcurrían en la tosquedad de las primeras edades, la especie era ya vieja, y el hombre seguía siendo siempre niño. El origen del hombre. El primer hombre a quien, cercando un terreno, se le ocurrió decir esto es mío y halló gentes bastante simples para creerle fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso, guardaos de escuchar a este impostor, estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie. Pero parece que ya entonces las cosas habían llegado al punto de no poder seguir más como estaban, pues la idea de propiedad, dependiendo de muchas otras ideas anteriores que solo pudieron nacer sucesivamente, no se formó de un golpe en el espíritu humano,
fueron necesarios ciertos progresos, adquirir ciertos conocimientos y cierta industria, transmitirlos y aumentarlos de época en época, antes de llegar a este último límite del estado natural. Tomemos, pues, las cosas desde más lejos y procuremos reunir en un solo punto de vista y en su orden más natural esa lenta sucesión de acontecimientos y conocimientos. El primer sentimiento del hombre fue el de su existencia, su primer cuidado, el de su conservación. Los productos de la tierra le proveían de todo lo necesario, el instinto le llevó a usarlos. El hambre, otros deseos hacíanle experimentar sucesivamente diferentes modos de existir, y hubo uno que le invitó a perpetuar su especie, esta ciega inclinación, desprovista de todo sentimiento del corazón, solo engendra un acto puramente animal. Satisfecho el deseo, los dos sexos ya no se reconocían, y el hijo mismo nada era para la madre en cuanto podía prescindir de ella. Tal fue la condición del hombre al nacer, tal fue la vida de un animal limitado al principio a las puras sensaciones, aprovechando apenas los dones que le ofrecía la naturaleza, lejos de pensar en arrancarle cosa alguna. Pero bien pronto surgieron dificultades, hubo de aprender a vencerlas. La altura de los árboles, que le impedía coger sus frutos, la concurrencia de los animales que intentaban arrebatárselos para alimentarse, y la ferocidad de los que atacaban su propia vida, todo le obligó a aplicarse a los ejercicios corporales, tuvo que hacerse ágil, rápido en la carrera, fuerte en la lucha. Las armas naturales, que son las ramas de los árboles y las piedras, pronto se hallaron en sus manos. Aprendió a dominar los obstáculos de la naturaleza, a combatir en caso necesario con los demás animales, a disputar a los hombres mismos su subsistencia o a resarcirse de lo que era preciso ceder al más fuerte. A medida que se extendió el género humano, los trabajos se multiplicaron con los hombres. La diferencia de los terrenos, de los climas, de las estaciones, pudo forzarlos a establecerla en sus maneras de vivir. Los años estériles, los inviernos largos y crudos, los ardientes estíos, que todo lo consumen, exigieron de ellos una nueva industria. En las orillas del mar y de los ríos inventaron el sedal y el anzuelo, y se hicieron pescadores e ictiófagos. En los bosques construyéronse arcos y flechas, y fueron cazadores y guerreros. En los países fríos se cubrieron con las pieles de los animales muertos a sus manos. El rayo, un volcán o cualquier feliz azar les dio a conocer el fuego, nuevo recurso contra el rigor del invierno, aprendieron a conservar este elemento y después a reproducirlo, y, por último, a preparar con él la carne, que antes devoraban cruda. Esta reiterada aplicación de seres distintos y de unos a otros debió naturalmente de engendrar en el espíritu del hombre la percepción de ciertas relaciones. Esas relaciones, que nosotros expresamos con las palabras grande, pequeño, fuerte, débil, rápido, lento, temeroso, arriesgado y otras ideas semejantes, produjeron al fin en él una especie de reflexión o más bien, una prudencia maquinal, que le indicaba las precauciones más necesarias a su seguridad. Las nuevas luces que resultaron de este desenvolvimiento aumentaron su superioridad sobre los demás animales haciéndosela conocer. Se ejercitó en tenderles lazos, en engañarlos de mil modos, y aunque muchos le superasen en fuerza en la lucha o en rapidez en la carrera, con el tiempo se hizo dueño de los que podían servirle y azote de los que podían perjudicarle. Y así, la primera mirada que se dirigió a sí mismo suscitó el primer movimiento de orgullo, y, sabiendo apenas distinguir las categorías y viéndose en la primera por su especie, así se preparaba de lejos a pretenderla por su individuo. Aunque sus semejantes no fueran para él lo que son para nosotros y aunque no tuviera con ellos mayor comercio que con los otros animales, no fueron olvidados en sus observaciones. Las semejanzas que pudo percibir con el tiempo entre ellos, su hembra y él mismo, le hicieron juzgar las que no percibía, viendo que todos se conducían como él se hubiera conducido en iguales circunstancias, dedujo que su manera de pensar y de sentir era enteramente conforme con la suya, y esta importante verdad, una vez arraigada en su espíritu, le hizo seguir, por un presentimiento tan seguro y más vivo que la dialéctica, las reglas de conducta que, para ventaja y seguridad suya, más le convenía observar con ellos.
instruido por la experiencia de que el amor del bienestar es el único móvil de las acciones humanas, pudo distinguir las raras ocasiones en que, por interés común debía contar con la ayuda de sus semejantes, y aquellas otras, más raras aún, en que la concurrencia debía hacerle desconfiar de ellos. En el primer caso se unía a ellos en informe rebaño, o cuando más por una especie de asociación libre que a nadie obligaba y que solo duraba el tiempo que la pasajera necesidad que la había formado. En el segundo, cada cual buscaba su provecho, bien a viva fuerza si creía ser más fuerte, bien por astucia y habilidad si sentíase el más débil. He aquí cómo los hombres pudieron insensiblemente adquirir cierta idea rudimentaria de compromisos mutuos y de la ventaja de cumplirlos, pero solo en la medida que podía exigirlos el interés presente y sensible, pues la previsión nada era para ellos, y, lejos de preocuparse de un lejano futuro, ni siquiera pensaban en el día siguiente. Tratábase de cazar un ciervo. Todos comprendían que para ello debían guardar fielmente su puesto, pero si una liebre pasaba al alcance de uno de ellos, no cabe duda que la perseguiría sin ningún escrúpulo y que, cogida su presa, se cuidaría muy poco de que no se les escapase la suya a sus compañeros. La edad de hierro. La invención de las otras artes fue, por tanto, necesaria para forzar al género humano a dedicarse a la agricultura. En cuanto hubo necesidad de hombres para fundir y forjar el hierro, fueron necesarios otros que los alimentaran. Cuanto mayor fue el número de obreros, menos manos hubo empleadas en proveer a la común subsistencia, sin haber por eso menos bocas que alimentar, y como unos necesitaron alimentos en cambio de su hierro, los otros descubrieron en fin el secreto de emplear el hierro para multiplicar los alimentos. De aquí nacieron, por una parte, el cultivo y la agricultura, por otra, el arte de trabajar los metales y multiplicar sus usos. Del cultivo de las tierras resultó necesariamente su reparto, y de la propiedad, una vez reconocida, las primeras reglas de justicia, porque para dar a cada cual lo suyo es necesario que cada uno pueda tener alguna cosa. Por otro lado, los hombres ya habían empezado a pensar en el porvenir, y como todos tenían algo que perder, no había ninguno que no tuviera que temer para sí la represalia de los daños que podía causar a otro. Este origen es tanto más natural cuanto que es imposible concebir la idea de la propiedad naciente de otro modo que por la mano de obra, pues no se comprende que, para apropiarse las cosas que no ha hecho, pudiera el hombre poner más que su trabajo. Es el trabajo únicamente el que, dando derecho al cultivador sobre el producto de la tierra que ha trabajado, le da consiguientemente ese mismo derecho sobre el suelo, por lo menos hasta la cosecha, y así de año en año, lo que, constituyendo una posesión continua, se transforma fácilmente en propiedad. Cuando los antiguos, dice Grocio, dieron a Ceres el epíteto de legisladora y a una fiesta que se celebraba en su honor el nombre de Tesmoforia, dieron a entender que el reparto de las tierras había producido una nueva especie de derecho, es decir, el derecho de propiedad, diferente del que resulta de la ley natural. En esta situación las cosas hubieran podido permanecer iguales si las aptitudes hubieran sido iguales, y si, por ejemplo, el empleo del hierro y el consumo de los productos alimenticios hubieran guardado un equilibrio exacto. Pero la proporción, que nada mantenía, bien pronto quedó rota, el más fuerte hacía más obra, el más hábil sacaba mejor partido de lo suyo, el más ingenioso hallaba los medios de abreviar su trabajo, el labrador necesitaba más hierro, o el herrero más trigo, y trabajando todos igualmente, unos ganaban más mientras que otros apenas podían vivir. De este modo, la desigualdad natural se desenvuelve insensiblemente con la de la combinación, y las diferencias entre los hombres, desarrolladas por las que originan las circunstancias, hacense más sensibles, más permanentes en sus efectos y empiezan a influir en la misma proporción sobre la suerte de los particulares. Antes de haberse inventado los signos representativos de las riquezas, éstas no podían consistir sino en tierras y en ganados, únicos bienes efectivos que los hombres podían poseer. Ahora bien, cuando las heredades crecieron en número y en extensión, hasta el punto de cubrir el suelo entero y de tocarse unas con otras, ya no pudieron extenderse más sino a expensas de las otras, y los que no poseían ninguna porque la debilidad o la indolencia les había impedido adquirirlas a tiempo, se vieron obligados a recibir o arrebatar de manos de los ricos su subsistencia,
de aquí empezaron a nacer, según el carácter de cada uno, la dominación y la servidumbre, o la violencia y las rapiñas. Los ricos, por su parte, apenas conocieron el placer de dominar, rápidamente desdeñaron los demás, y, sirviéndose de sus antiguos esclavos para someter a otros hombres a la servidumbre, no pensaron más que en subyugar y esclavizar a sus vecinos, semejantes a esos lobos hambrientos que, habiendo gustado una vez la carne humana, rechazan todo otro alimento y solo quieren devorar hombres. De este modo, haciendo los más poderosos de sus fuerzas o los más miserables de sus necesidades una especie de derecho al bien ajeno, equivalente, según ellos, al de propiedad, la igualdad deshecha fue seguida del más espantoso desorden. De este modo, las usurpaciones de los ricos, las depredaciones de los pobres, las pasiones desenfrenadas de todos, ahogando la piedad natural y la voz todavía débil de la justicia, hicieron a los hombres avaros, ambiciosos y malvados. Entre el derecho del más fuerte y el del primer ocupante alzábase un perpetuo conflicto, que no se terminaba sino por combates y crímenes. La naciente sociedad cedió la plaza al más horrible estado de guerra, el género humano, envilecido y desolado, no pudiendo volver sobre sus pasos ni renunciar a las desgraciadas adquisiciones que había hecho, y no trabajando sino en su vilipendio, por el abuso de las facultades que le honran, se puso a sí mismo en vísperas de su ruina. El origen de la sociedad. Desprovisto de razones verdaderas para justificarse y de la fuerza suficiente para defenderse, venciendo fácilmente a un particular, pero vencido él mismo por cuadrillas de bandidos, solo contra todos, y no pudiendo a causa de sus mutuas rivalidades, unirse a sus iguales contra los enemigos unidos por el ansia común del pillaje, el rico, apremiado por la necesidad, concibió al fin el proyecto más premeditado que haya nacido jamás en el espíritu humano, emplear en su provecho las mismas fuerzas de quienes le atacaban, hacer de sus enemigos sus defensores, inspirarles otras máximas y darles otras instituciones que fueran para él tan favorables como adverso érale el derecho natural. Con este fin, después de exponer a sus vecinos el horror de una situación que los armaba a todos contra todos, que hacía tan onerosas sus propiedades como sus necesidades, y en la cual nadie podía hallar seguridad ni en la pobreza ni en la riqueza, inventó fácilmente especiosas razones para conducirlos al fin que se proponía. Unámonos, les dijo, para proteger a los débiles contra la opresión, contener a los ambiciosos y asegurar a cada uno la posesión de lo que le pertenece, hagamos reglamentos de justicia y de paz que todos estén obligados a observar, que no hagan excepción de nadie y que reparen en cierto modo los caprichos de la fortuna sometiendo igualmente al poderoso y al débil a deberes recíprocos. En una palabra, en lugar de volver nuestras fuerzas contra nosotros mismos, concentrémoslas en un poder supremo que nos gobierne con sabias leyes, que proteja y defienda a todos los miembros de la asociación, rechace a los enemigos comunes y nos mantenga en eterna concordia. Mucho menos que la equivalencia de este discurso fue preciso para decidir a los hombres toscos, fáciles de seducir, que, por otra parte, tenían demasiadas cuestiones entre ellos para poder prescindir de árbitros, y demasiada avaricia y ambición para poderse pasar sin amos. Todos corrieron al encuentro de sus cadenas creyendo asegurar su libertad, pues, con bastante inteligencia para comprender las ventajas de una institución política, carecían de la experiencia necesaria para prevenir sus peligros. Los más capaces de prever los abusos eran precisamente los que esperaban aprovecharse de ellos, y los mismos sabios vieron que era preciso resolverse a sacrificar una parte de su libertad para conservar la otra, del mismo modo que un herido se deja cortar un brazo para salvar el resto del cuerpo. Tal fue o debió de ser el origen de la sociedad y de las leyes, que dieron nuevas trabas al débil y nuevas fuerzas al rico, aniquilaron para siempre la libertad natural, fijaron para todo el tiempo la ley de la propiedad, y de la desigualdad, hicieron de una astuta usurpación un derecho irrevocable, y, para provecho de unos cuantos ambiciosos, sujetaron a todo el género humano al trabajo, a la servidumbre y a la miseria. Fácilmente se ve cómo el establecimiento de una sola sociedad hizo indispensable el de todas las demás, y de qué manera, para hacer frente a fuerzas unidas fue necesario unirse a la vez. Las sociedades, multiplicándose o extendiéndose rápidamente,
cubrieron bien pronto toda la superficie de la Tierra, y ya no fue posible hallar un solo rincón en el universo donde se pudiera evadir el yugo y sustraer la cabeza al filo de la espada, con frecuencia mal manejada, que cada hombre vio perpetuamente suspendida encima de su cabeza. El contrato social. Supongo a los hombres llegados a ese punto en que los obstáculos que se oponen a su conservación en el estado natural vencen por su resistencia a las fuerzas que cada individuo puede emplear para mantenerse en ese estado. Entonces, ese estado primitivo ya no puede subsistir, y el género humano perecería si no cambiara su manera de ser. Ahora bien, como los hombres no pueden engendrar nuevas fuerzas, sino solamente aunar y dirigir las que ya existen, no les queda otro medio, para subsistir, que formar por agregación una suma de fuerzas que pueda superar la resistencia, ponerlas en juego mediante un solo móvil y hacerlas actuar de consuno. Esta suma de fuerzas no pueden hacer más que del concurso de varios, pero como la fuerza y la libertad de cada hombre son los primeros instrumentos de su conservación, como los comprometerá sin perjudicarse y sin descuidar las atenciones que se debe a sí mismo. Esta dificultad aplicada a mi tema puede enunciarse en estos términos. Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común a la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca sin embargo más que a sí mismo y permanezca tan libre como antes. Tal es el problema fundamental, cuya solución da el contrato social. Las cláusulas de este contrato están de tal modo determinadas por la naturaleza del acto, que la menor modificación las haría vanas y de nulo efecto, de suerte que, aunque no hayan sido acaso nunca formalmente enunciadas, son en todas partes las mismas, en todas partes tácitamente admitidas y reconocidas, hasta que, violado el pacto social, cada uno vuelve a sus primeros derechos y recupera su libertad natural, perdiendo la libertad convencional por la que renunció a aquella. Estas cláusulas, bien entendidas, se reducen todas a una sola, la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a toda la comunidad. Pues, en primer lugar, dándose cada uno todo entero, la condición es igual para todos, y siendo igual para todos, ninguno tiene interés en hacerla onerosa para los demás. Por otra parte, dándose cada uno sin reserva, la unión es todo lo perfecta que puede ser y ningún asociado tiene ya nada que reclamar. Pues si les quedarán algunos derechos a los particulares, como no habría ningún superior común que pudiera fallar entre ellos y el público, siendo cada cual su propio juez pretendería enseguida serlo en todo, subsistiría el estado de naturaleza y la asociación llegaría a ser necesariamente tiránica o inútil. En fin, como dándose cada uno a todos no se da a nadie, y como no hay un asociado sobre el cual no se adquiera el mismo derecho que a él se le cede sobre uno mismo, se gana el equivalente de todo lo que se pierde y más fuerza para conservar lo que se tiene. De suerte que, si se aparta del pacto social lo que no es de esencia, resultará que se reduce a los términos siguientes: cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección general, y recibimos en corporación a cada miembro como parte indivisible del todo. En el mismo instante, en lugar de la persona particular de cada contratante, este acto de asociación produce un cuerpo moral y colectivo compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea, el cual recibe de ese mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad. Esta persona pública que se forma así, por la unión de todas las demás, tomaba en otro tiempo el nombre de ciudad, y toma ahora el de república o el de corporación política, la cual es llamada por sus miembros Estado cuando es pasiva, soberano cuando es activa, poder comparándola con sus semejantes. En cuanto a las asociaciones, toman colectivamente el nombre de pueblo, y se llaman en particular ciudadanos como participantes en la autoridad soberana, y súbditos como sometidos a las leyes del Estado. Pero estos términos suelen confundirse y tomarse uno por otro, basta saber distinguirlos cuando son empleados en toda su precisión. La voluntad general. Este tránsito del estado de naturaleza al estado civil, produce en el hombre un cambio muy importante, sustituyendo en su conducta el instinto por la justicia y dando a sus acciones el carácter moral que antes les faltaba. Solo entonces, cuando la voz del deber sucede al impulso físico y el derecho al apetito, el hombre que hasta ahora no había mirado más que a sí mismo,
se ve obligado a obrar con arreglo a otros principios y a consultar a su razón antes de escuchar a sus inclinaciones. Aunque se prive en este estado de varias ventajas que le ofrece la naturaleza, gana otras igualmente grandes, sus facultades se ejercitan y se desarrollan, sus ideas se amplían, sus sentimientos se ennoblecen, toda su alma se eleva hasta tal punto, que si los abusos de esta nueva condición no le degradaran a menudo por debajo de aquella de que salió, debería bendecir constantemente el dichoso momento que le sacó de ella para siempre y que, de un animal estúpido y limitado, hizo un ser inteligente y un hombre. Reduzcamos todo este balance a términos fáciles de comparar. Lo que el hombre pierde por el contrato social es su libertad natural y un derecho ilimitado a todo lo que le alienta y puede alcanzar, lo que gana es la libertad civil y la propiedad de todo lo que posee. Para no engañarse en estas compensaciones, hay que distinguir bien la libertad natural, que no tiene otros límites que las fuerzas del individuo, de la libertad civil que está limitada por la voluntad general, y la posesión, que no es más que el efecto de la fuerza o el derecho del primer ocupante de la propiedad, que solo puede fundarse en un título positivo. Además de lo que precede, se podría añadir a la adquisición del estado civil la libertad moral, única que hace al hombre verdaderamente dueño de sí mismo, pues el impulso del simple apetito es esclavitud, y la obediencia a la ley que uno se ha prescrito es libertad. Pero ya he dicho demasiado sobre este concepto, y el sentido filosófico de la palabra libertad cae fuera de mi tema. El sufragio. Puede errar la voluntad general. De lo que precede se deduce que la voluntad general es siempre recta y tiende siempre a la utilidad pública, pero no se deduce que las deliberaciones del pueblo tengan siempre la misma rectitud. Se quiere siempre su propio bien, pero no siempre se ve cuál es ese bien. Al pueblo no se le corrompe nunca, pero con frecuencia se le engaña, y es sólo entonces cuando parece que quiere lo que está mal. Muchas veces hay diferencia entre voluntad de todos y la voluntad general, esta se refiere solo al interés común, la otra al interés privado, y no es más que una suma de voluntades particulares, pero quitad de esas mismas voluntades los más y los menos que se destruyen entre sí y queda como suma de las diferencias la voluntad general. Sí, cuando delibera el pueblo suficientemente informado, no tuvieran los ciudadanos ninguna comunicación entre ellos, del gran número de pequeñas diferencias resultaría siempre la voluntad general, y la deliberación sería siempre buena. Pero cuando se forman facciones, asociaciones parciales a expensas de la grande, la voluntad de cada una de esas asociaciones resulta general en relación a sus miembros, y particular en relación al Estado. Entonces puede decirse que no hay tantos votantes como hombres, sino solamente tantos como asociados. Las diferencias se hacen menos numerosas y dan un resultado menos general. En fin, cuando una de esas asociaciones es tan grande que domina a todas las demás, ya no tenemos como resultado una suma de las pequeñas diferencias, sino una diferencia única, entonces ya no hay voluntad general, y la opinión que triunfa no es más que una opinión particular. De modo que, para tener el verdadero enunciado de la voluntad general importa que no haya sociedad particular dentro del Estado, y que cada ciudadano opine solo por sí mismo. Tal fue la única y sublime institución del gran Licurgo. Que, si hay asociaciones parciales, es preciso multiplicar su número y evitar su desigualdad, como hicieron Solón, Numa y Servio. Estas precauciones son las únicas buenas para que la voluntad general sea siempre esclarecida y para que el pueblo no se engañe. Fin.